La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se embosa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos a las 20:03 aquí con la voz de César Calvo. Dicen que es un hombre que tenía la voz parecida a la de César Vallejo. Dicen, pero no sé, pero tenía una voz hermosísima y está recitando Los Heraldos Negros, ese poema tan poderoso de César Vallejo, que de alguna forma marca, creo yo, una de las constantes de este gran poeta, que es el tema de la muerte, la inminencia de la muerte, ¿no? Uno de los últimos poemas es Masa, o no sé si es uno de los últimos, donde dice tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Es brillante César Vallejo. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar. Estuvimos hoy desde las 9:30 en el Centro Cultural de España. Empezó el Congreso Vallejo Siempre 2016, está notable, está realmente excelente el nivel de las ponencias, el nivel de las preguntas del público. Insisto, es un congreso atípico en el sentido que es abierto, no hay que inscribirse, está abierto para todo público, pueden ir y pueden escuchar realmente a especialistas de varias partes del mundo, digamos, peruanos, estadounidenses, españoles, obviamente uruguayos. Realmente vale la pena darse una vuelta. Mañana continúa a partir de las 9:30, si quieren pueden ir por la mañana y también por la tarde, porque esto va hasta las 7, hasta las 19:30 de la tarde, ¿no? Hay varias mesas, unas 4 a lo largo del día, así que pueden ir. Encima, al final de cada día hay un cierre musical. Ahora estaba Andrés Estañaro, mañana va a haber una performance de Luis Bravo y el sábado va a estar cerrando Héctor Numa Moraes, ese gran cantautor, colega, amigo de la casa de nuestra radio, que precisamente musicalizó Los Heraldos Negros. Esa es la canción que yo conozco de Numa Moraes, aunque él me dijo que musicalizó 4 textos, así que va a cantar esas 4 canciones el sábado. Están invitados, mañana a partir de las 9:30 pueden ir por la tarde en el Centro Cultural de España. Esto está en Rincón y Juncal, entre Juncal y Juan Carlos Gómez. Amigos, para mí es un placer, es un gusto, es un honor darle la bienvenida a 2 especialistas de César Vallejo y de Benito Pérez Galdós. Atención, Alan Smith. ¿Cómo andas, Alan? Encantado de estar aquí, Pablo, muchas gracias. Alan Smith, ya estuviste hablando acá en la radio con el Nelson Cowler en el Tungelé, ¿no? Sí, en compañía de Joe Mulligan y Stephen Hart. Exactamente. Alan Smith, el hombre viene de Estados Unidos, aunque nació en Costa Rica. Bueno, él lo contará, es muy difícil su vida, pero bueno, en realidad viene de Estados Unidos. Es catedrático de español en la Universidad de Boston y director actual de los Anales Galdosianos. Esto es, obviamente, por Benito Pérez Galdós. Tiene una serie de trabajos y encima de todo es poeta el hombre, y le hemos pedido que nos grabe su poesía para pasarla aquí en La Máquina de Pensar. Y también le doy la bienvenida a Lauri Lomas. ¿Cómo andás?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Lori, ella es doctora por la Universidad de Yale en New Haven, investiga principalmente la literatura finisecular, atención, del siglo XIX, fines del siglo XIX, y sobre la historia contemporánea de los judíos en España y en América Latina, y es coeditora junto a Alan Smith de la edición crítica de la correspondencia de Benito Pérez Galdós. Una pregunta a los dos. Esto es un libro recién me dijeron, editado por Cátedra, la editorial Cátedra, que es de las más importantes de España, no solo en ensayo, sino en poesía, ¿no? Sí, en la colección Thesaurus de la editorial Cátedra, sí. A los dos les pregunto, ¿qué tienen en común Benito Pérez Galdós y César Vallejo, no? ¿O no son el agua y el aceite? Uno es poeta y el otro, bueno, principalmente, digo, Vallejo escribió de todo, pero bueno, escribió hombre de teatro, del cual puede hablar Lori, y escribió artículos, escribió ensayos, pero básicamente. Y Benito Pérez Galdós es un hombre del siglo XIX que se escribió todo, ¿no? Era una máquina de escribir. Sí, mayormente novelista, pero justamente hoy estábamos comentando lo que tienen en común, que es una preocupación por la sociedad y por el ser humano, ¿no? Sí, desde luego que sí. Un fundamental cariño y respeto al otro. Y por cierto, recordando a nuestro querido colega Pedro Granados, que ha publicado varios libros sobre Vallejo, publicó un artículo sobre la poesía en Galdós, es decir, Galdós poeta, ¿no? ¿Y Galdós escribió poesía también? Bueno, se escribió todo, ¿no? Galdós poeta en sus novelas. Sí. Entonces, ampliando el término poeta, no escribió verso nunca, pero fue un profundo poeta. Correcto. Profundo poeta Galdós. Pero lo que decía Lori es la imposibilidad de imponer, ¿no? El dogma que fuera, ¿no? De no contemplar eso como una posibilidad humana, de permitir la agencialidad del otro y bueno, aunque suene un poco cursi, el amor. El amor. Claro, también. Ahí. Pero está ahí, sí. Sí, sin duda alguna. Benito Pérez Galdós nació en 1843 y murió en 1920. El hombre nació en Las Palmas de Gran Canaria, no sabía que era canario, y porque Canarias es especial con respecto a España, ¿no? Es algo periférico con respecto a lo que es la península ibérica, ¿no? Y digamos, es un hombre del siglo XIX, claramente, digamos, cuando hablamos de decimonónico y cuando hablamos de los novelones decimonónico y la novela del siglo XIX que gusta tanto, obviamente, esos grandes novelones que gustan tanto, bueno, era la versión en España de ese tipo de novelista, ¿no? Estoy diciendo lo que me acuerdo. También era dramaturgo, bueno, era cronista y era político. Comparándolo con Vallejo nace en el 1892 y muere en el 38, ¿no? Sí. Es decir, Vallejo es un hombre más bien del siglo XX, por decir de alguna forma, y Pérez Galdós es un hombre del siglo XIX, pero que muere, digamos, en el 1920, o sea, alcanzó a ver 20 años del siglo XX y con eso ver mucha cosa, ¿no? Pues vivió muchos años y por eso la correspondencia de Galdós ha sido un gran trabajo. ¿Y con qué se escribía Galdós? ¿Con quién? Con todo el mundo, con sus editores, con otros artistas. ¿Y qué otros artistas? A ver, que conozcamos. Bueno, Clarín. Clarín, Leopoldo Alas Clarín. Claro. Sí. El otro gran novelista del siglo XIX en España, ¿no? Sí, el otro gran. La Regenta, ¿no? El autor de la Regenta. Efectivamente, Pereda, sobre todo Mesonero Romano, cuando Galdós era joven y Mesonero era una fuente de sabiduría, y Galdós estaba escribiendo novelas históricas de la época que vivió Mesonero Romanos. Luego se cartea pues con amigos, se cartea con políticos, con sus amantes, ¿no? Hay una interesantísima faceta, ¿no?, del epistolario amoroso de Galdós. Con actores y actrices de la época también. Con actores y actrices, cuando ya, sobre todo después de que empiece él a hacer teatro, ¿no? Una pregunta, un escritor que está súper olvidado, Juan Valera. Sí. Se escribió con Juan Valera. Juan Valera es un escritor del cual he leído, he leído varias novelas, sorprendentemente, ¿no? ¿Cuál te gustó más, Pablo? Leí la primera, que es Pepita Jiménez, que me gustó, muy interesante, y leí la última,
y la leí porque alguien dijo que mencionaba a los charrúas a Uruguay, y efectivamente lo menciona, que se llama Amor Zamor. Es una gran novela esa, ¿no? Muy buena novela, ¿eh? Valera, muy buena novela. Muy fino Valera, y muy exquisito. No hay, creo, Lori, yo creo que no hay ni una sola carta de Galdós a Valera. ¿No se ¿verdad? escribieron nunca? Muy poco. Vamos, ¿tú recuerdas? Muy poco. Hay pocas, pero creo que sí hay algunas. Y entonces, ¿por qué no eran amigos? Porque estamos hablando los dos del siglo XIX, los dos se participaban un poco en política. No tengo claro de cuándo es exactamente este hombre, Juan Valera, pero digamos, eran hombres públicos, aparte muy especialistas en la estética, digamos, ¿no? O sea, con una concepción estética. Sí. A ver. No, desde luego tenían dos planteamientos muy diferentes del arte literario. Ajá. Galdós, yo recuerdo trabajando en sus manuscritos que Galdós tachaba las palabras demasiado literarias. Ajá. Una, por ejemplo, sí. Rayo de luz solar. Galdós conscientemente tacha y escribe sol. Claro. ¿no? Él hizo un esfuerzo constante para escribir como se habla, lo cual los que no lo entendieron y supieron apreciarlo lo llamaban su estilo vulgar, ¿no? Claro, como una especie de prosa burocrática, un poco torpe, digamos, ¿no? Galdós también era observador del habla común, ¿no? Que me acuerdo de las cartas que él escribe a su sobrina, cuando él imita el habla infantil de ella con todas las palabras inventadas y los errores ortográficos, pero que realmente se prestaba a la observación del habla. Les puedo pedir, digo, un poco para digamos, para los que nos estamos escuchando, que nos hablen un poco en general de Pérez Galdós. O sea, yo recuerdo varias cosas. Una, digamos, la novela famosa Tristana, que es la gran película de Buñuel con Jacqueline, bueno, se me fue ahora. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, claro, y Fernando Rey. Y está también aquello de los episodios nacionales, que son una serie de novelas que para tratar de recrear los grandes hitos del siglo XVIII, ¿no? O XIX. XVIII y XIX. Sí. Es decir, bueno, hay esa novela que si querés después hablamos, porque yo la leí, Miau, que es una novela como muy moderna, ¿no? A ver, para tener una idea, digamos, de quién es Benito Pérez Galdós, digamos, en general, muy en general. ¿Quién es? Sí. Bueno, es un hombre desde su época, ¿no? Sí. Eso que se interesaba por los eventos recientes, por eso se carteaba con Mesoneros Romanos justamente para escribir sus episodios nacionales, porque Mesoneros Romanos quien había vivido esos momentos, y Galdós quería saber precisamente no solamente qué pasó, pero cómo eran esas personas. Interpretar, digamos, esos hechos. Ahora, ¿por qué hasta quería, cómo hablaban, cómo se quería vestían? escribir de la historia? ¿Por qué quería recrear en literatura hechos nacionales, digamos? Bueno, pues Galdós, la primera novela suya del 68, 1868, la última de 1918. Galdós abarca ese momento mágico de la cultura que no ha tenido otro antes ni después igual. Quiero decir, ese momento en el que el arte da una vuelta de la esquina, toma un sesgo asombrosamente agudo, un ángulo tremendo, se aleja del cometido de la representación mimética, digamos, ¿no? El arte tiene que copiar la realidad. Galdós es parte de esa nueva idea, ese nuevo concepto del arte, que incluso cuando en su época más, entre comillas, realista, el realismo en manos de un gran artista como Galdós no se trata de copiar fielmente la realidad, es decir, de representar un objeto, sino de representar una relación entre un sujeto y un objeto, entre una conciencia humana, ¿no? y su circunstancia, por así decir. Por lo tanto, desde siempre el arte galdosiano tiene que ver con la conciencia humana. Y ya que ese objeto no existe libre de una mirada, eso es una postura también ética y filosófica. O sea, de manera que, ¿qué es la realidad?
es una pregunta abierta según se vaya entrando en esa conversación, ¿no? Ahora, porque en el siglo XIX, hoy estuvo hablando Joseph Mulligan, muy interesante, en el Centro Cultural de España. Tenía que hablar de César Vallejo, pero empezó diciendo: los realistas del siglo XIX, primero los románticos del siglo XIX, bueno, querían, digamos, desarrollar su espíritu, querían vivir del arte, digamos, el arte como un modo de vida, y los realistas querían de alguna forma proyectar o tratar de entender la realidad y representarla, digamos, Balzac, toda la sociedad, digamos, esa idea, digamos, ¿no? Pérez Galdós, yo no lo he leído tanto, por eso digo, parece como en ese caudal tipo Balzac, de tratar de ya que no existía el cine, ¿no? Y ni existía la televisión, tratar de que tener una mirada social de toda la sociedad, de todo el conglomerado, cómo funciona la sociedad, para los lectores, para todos los lectores, ¿no? Los lectores más populares, ¿no? Pues yo creo que sí, de acuerdo, creo que Galdós veía que la historia se repetía, por ejemplo, entre las varias revueltas políticas en España en esos años, entre 1812 y 1868, por ejemplo, que él veía muchas similitudes y que él creía que la historia que no se estudiaba se iba a repetir. Sí. Y para el pueblo, para que el pueblo se supiera, digamos, conociera la historia, porque se estaba repitiendo, por ejemplo, los levantamientos, los gobiernos que caían una y otra vez, los militares. ¿Recuerdas, Pablo, recuerdas, Lori, ese cuadro de Goya de dos hombres medio enterrados en la arena con garrotes, ¿no? Los dos están no se pueden mover, los dos tienen el garrote alzado. Sí, se están pegando los dos. Esa es la historia de España a partir de la guerra contra Napoleón. Galdós escribe para que los españoles se dejen de matar, ¿sabes? Sí. Para que se dejen de matar. Sí. ¿no? Es tremendo, porque España era terrible, y bueno, un político, no voy a decirme, digo, no importa, yo estuve en la transición en España, y él decía, le preguntaron: ¿usted quiere mejorar España, la economía? Y dice: no, me gustaría que los españoles pasaran una generación sin matarse. Exactamente, y eso era, precisamente, entonces, como dice Lori, Galdós tenía una misión de educar a su pueblo, de presentar a su pueblo un espejo de su historia y de su propio rostro. Pero ahora, recordando la palabra de Vallejo, que parece, bueno, que está siempre con nosotros, que nos contaba Joe Mulligan sobre qué era la sensibilidad, y Joe citó a un artículo de Vallejo. ¿Cuál era, Lori, el artículo que citó? Se me va el título pero ahora. y decía Vallejo: la sensibilidad es un complejo, es un lugar de encuentro entre el movimiento social, digamos, el tropo, el gesto, la acción social y la personal, ¿no? Entonces, en Galdós, incluso hay, bueno, como en todo gran artista, Galdós lo fue, hay un tercer elemento. La novela de Galdós es social, la novela de Galdós es profundamente íntima y psicológica, y la novela de Galdós es maravillosamente bella, ¿no? El discurso estético está allí, y además, para hablar un pelín de lo que es el realismo, lo que se podría decir que fuera el realismo, porque eso no hay quien lo agarre, es mucho más complejo. Recuerdo una carta de Flaubert del año 1855-56 a Louise Collet, a su amante, ¿no? Y Flaubert dice a Louise Collet en esta carta, dice: yo quiero escribir una novela sobre nada. Una novela que se mantuviera solo por los trazos de mi estilo. Y ahí Flaubert, a mediados del siglo XIX, está ya haciendo mentalmente una profecía del arte abstracto de principios del siglo XX. Y eso que decía Flaubert estaba en Galdós. ¿Recuerdas, Lori, la carta de Galdós a Clarín, en la que dice: mira, la trama, el argumento ya está mandado a recoger? ¿No? Es decir, Galdós era un hombre inquieto. Sabía que el argumento es, digamos, un porcentaje mínimo en la novela, digamos, por más que las novelas son grandes, esas novelas, ¿no? Claro, era demasiado fácil. Son la novelona que tú mencionabas, que yo diría que Galdós no escribió nunca una novelona, pero precisamente eran esas cosas, esos confites, esos dulces, ¿no? Doblamos la página para ver si lo mata o no lo mata, si se besa o si no se besa. Y eso no tenía gran interés para Galdós. No, pero Galdós también se consideraba como hortelano de las novelas, ¿no? Que él sembraba las semillas de las novelas y luego
luego recogía lo que crecía. Es que él comenta varias veces que una novela como se me está saliendo la trama y no sé dónde va a terminar, pero es que él trabajaba mucho para sembrar la idea de una novela y luego iba recogiendo la trama. Perfecto. Bueno, aquí hay un escritor, Feliberto Hernández, que decía que sus cuentos eran plantitas que aparecían en su mente y que no había que tocarlas. Amigos, después de la pausa seguimos conversando con Lori Lomas y Alan Smith. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Lori Lomas, ella es doctora por la Universidad de Yale, y estamos con Alan Smith, él es catedrático de español en la Universidad de Boston. Los dos son galdosianos, les gusta mucho Pérez Galdós. Y Alan, me dijiste que ibas a hablar, trazar un panorama, un poco para refrescar a los amigos que nos están escuchando, quién era Benito Pérez Galdós, cuál es su obra, digamos. Bueno, pues cuál es su obra, ¿no? O sea, los márgenes, digamos, exteriores. Su primera novela es de 1868, La Fontana de Oro, que ya tiene una perspectiva sobre la reciente historia nacional. Su última novela es de 1918, o sea que abarca un enorme periodo que va desde lo que en Europa o en Occidente se llamaría el realismo, y Galdós de lleno en los últimos 20 años de su vida, 30, escribía dentro de lo que se podría llamar, en fin, en términos muy generales, modernismo. Hay un Galdós modernista muy importante. Su novela, pues la mitad de su obra son novelas históricas, llamadas episodios nacionales. Sí. La otra mitad son novelas contemporáneas, ¿no? Y se suele hablar de tres etapas. Una primera etapa de novelas combativas, ideológicas, ¿no? De conservadores contra liberales, novelas escritas por el joven Galdós, joven burgués. La segunda etapa... Él era liberal, ¿no? Él era liberal, y mientras más viejo, más izquierdista. La segunda etapa, novelas de los años 80, novelas sin una dirección explícita, política, que podríamos llamar novelas mundo, en que Galdós se permite a sí mismo dejar que sus personajes vayan explorando lo que él piensa del mundo, ¿no? Lo que podría ser una España. Galdós va conscientemente reduciendo el control del narrador de su obra, con una creciente autonomía de los personajes. Tanto es así que acaba escribiendo teatro, para que no haya ni una voz narrativa, ni una palabra del narrador, ¿no? Entonces, la autoridad del narrador galdosiano, él enseguida se desautoriza. Él, ¿no? El narrador es una invención tanto en Galdós como un personaje. La última etapa de Galdós, novela fantástica, novela inverosímil, una novela en que ocurren sucesos. Por ejemplo, bueno, El Caballero Encantado, ¿no? Sí, o Miau, que Miau, vamos a hablar de Miau, pero antes quiero decirles que la novela más importante también que se conoció fue Fortunata y Jacinta, por una serie en España con Ana Belén y bueno, creo que Maribel, ahora se me fue, pero era Maribel Martín, creo. Y bueno, también era amigo de Leopoldo Alas Clarín, que es el famoso de La Regenta, esa novela tan grande también. Ahora, queríamos hablar de Miau. Miau es una novela que es como muy moderna. ¿Por qué? Porque se trata de las oficinas, de las cuestiones burocráticas, donde es una novela hasta Benedetti, parece de Benedetti, digamos, el tema del desgaste espiritual que ocurre en las burocracias, ¿no? Cómo las personas que trabajan años ahí después dejan de trabajar y quedan totalmente descartadas por el sistema. Pues sí, la burocracia con el señor, ¿cómo se llama? Ramón Villamín, quien acaba suicidándose. Sí. Pero también en contraste con la imaginación infantil, que toda la novela comienza con ese niño. Con su nieto Luisito. Y quien es quien primero ve al ángel, ¿no? Adiós. Y es que esa novela presenta el fuerte contraste entre la imaginación del niño contra la dura y ardua y llana y áspera realidad de este hombre que
que incluso lo que yo recuerdo es que él iba con su ilusión, digamos, jubilado ya del income tax, ¿no? Iba a tratar de y nadie le era alguna especie de que quería inventar un trámite nuevo o algo así, un impuesto nuevo, algo así, y todos lo decían, ahí viene Miau, le decían, ¿no? Efectivamente, ¿no? Él pierde su puesto cesante, llega un gobierno nuevo, entonces el cuerpo oficial cambiaba con cada nuevo presidente, con cada nuevo partido, y la burocracia, ¿no? El cuerpo burocrático, él pierde su puesto, le faltan pocos meses para recibir una pensión, ¿no? Para entonces jubilarse. la novela es casi se podría hablar en términos de una tragedia, casi tragedia griega. Es la destrucción rítmica de este abuelo, destruido progresivamente hasta llegar al momento en que él no puede más, y sus últimas 3 horas o 4 horas de vida exultantes, liberado. Y termina con una parodia del gesto romántico. Él quería tratar de completar esos meses que le faltaban para poder jubilarse. Y no puede. Y para tratar de entrar en ese empleo, iba todos los días, trataba de hablar. Hablaba. Y lo hacían esperar, y esperar. Es la larga espera, ¿no? Empieza casi a enloquecer, la gente empieza a tomarle el pelo. Hay una novela argentina, que no lo voy a decir, es Sama, y el epígrafe es dedicado a las víctimas de la espera. Bueno, este hombre era una víctima de la espera. Qué duda cabe, termina pegándose un tiro en una parodia del suicidio romántico, pero ¿dónde? En una luz de basura, en una colina compuesta de desperdicios. Se pega el tiro y rueda por la basura. Así termina la novela, desgarradora. Pero ¿verdad? sí, también el tema de la entrega total, ¿no? Sus últimas palabras son, pues sí, que las palabras de entregarse totalmente a la burocracia y después a la muerte, que ya se había perdido, ¿no? Y que ya no tenía pregunta, y dijiste que era una lucha entre la imaginación y, digamos, la no imaginación, el sometimiento a la realidad de este hombre, que no tenía cero imaginación. Su imaginación estaba para la burocracia. Y vos dijiste, Alan, que en un momento cuando decide suicidarse, se libra de ese yugo increíble, y por unas horas... Sí, totalmente liberado. Toma un vino, entra en una taberna. Es un momento feliz, verdaderamente gozoso. Ve la naturaleza, ve los brotes de abril, de la rama de los árboles, contempla al mundo, y de manera que la novela termina con la autodestrucción de este hombre, pero también, o sea, es como tanto en Galdós, ambiguo, un final ambiguo, ¿no? Es un acto de liberación, pero su cuerpo, su corpachón, ¿no? Rueda en el barro y en la basura. Es descartado, ¿no? ¿Verdad? Sí, es maravilloso ese final. Por el sistema. Que nunca pensé en esto antes, pero ahora me hace pensar en el final de una novela de Unamuno, Niebla, que termina con el suicidio del protagonista, un suicidio grotesco, ¿no? Que él, no me acuerdo, él muere. Me acuerdo que va a visitar al autor, eso sí. Se muere comiendo, que come hasta la muerte, pero decide morirse. Ay, Lori, efectivamente, porque Villamil come muchísimo en las últimas 3 horas de su vida. Va a la taberna, se sirve un filete, una chuleta de ternera, como esa que tuvimos el otro día, maravillosa, aquí en Montevideo, y se harta de vino y de carne, efectivamente. Y Augusto Pérez de Niebla igual. Hay una relación muy fuerte entre Unamuno y Galdós, muy fuerte. ¿Recuerdas la otra novela, por ejemplo, de El amigo Manso, que empieza con el personaje diciendo: yo no existo, yo soy una gota de tinta que este señor está ahora, con la cual el señor está manchando el papel? De manera que Galdós siempre reinventa el género novela, es inquietísimo, escribe peligrosamente. ¿El amigo Manso se llama? El amigo Manso. Es el peligro, el peligro en el arte. Galdós siempre vivía peligrosamente. Genial. Haciendo honor al dicho de Nietzsche, y escribía peligrosamente. Ahora, él estaba, digamos, sujeto por toda, digamos, es una estructura burocrática mental que la tenemos hasta el día de hoy, que es la idea de vete a lo seguro, no vivas, no pienses, porque lo importante es el sueldo, las 8 horas, y bueno, que al final vas a lograr tal cosa, ¿no? En el caso de él, toda su vida estaba
encadenado a eso y encima no logra la pensión, no logra la jubilación. Y Lori, ¿y te acuerdas de hablando de la barrera, ese espacio intermedio entre realidad y fantasía en Misericordia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Donde te acuerdas de Benigna, su invento, ¿no? Su invención de... Pues sí, creo que vemos en Galdós siempre que la realidad se llena de imaginación y de magia. Igual que, no sé, para volver a Vallejo también, que la realidad pura no existe. La realidad es propia a cada uno y que entre nosotros tenemos que encontrar un punto común, ¿no? Que dice el lenguaje sirve para primero comunicar mi realidad, la realidad tuya, la realidad suya, otra realidad, para construir una realidad social. Efectivamente, y mientras más impura, más fértil esa realidad. Mientras más impura, más fértil. Una realidad contaminada. Totalmente. ¿En qué sentido de impura o de contaminada? Hombre, ¿contaminada por la imaginación? No. Bueno, hablando en términos físicos, pues el germen, los gérmenes son el germen de la vida. Algo que ha sido limpiado con alcohol, ahí todo está muerto, ¿no? Entonces la vida impura, la vida llena de contradicciones, correcto. Incluso de traiciones al otro y a uno mismo. Es como aquello de que las razas puras de perros viven menos y las mestizas, cuanto más se mestizan, son más fuertes. Esto se ve hasta en la obra imperfecta, ¿no? La novela sin solución, sin final. Pero Misericordia, por ejemplo, en esta novela... Alan, te voy a pedir que aguardes un minuto. Vamos a hacer una pausa, amigos. Seguimos a la vuelta con Alan Smith y Lori Lomask. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Alan Smith y Lori Lomask. Yo les hablaba de Trumbo, la película sobre Dalton Trumbo, la víctima del macartismo, con Bryan Cranston. No sé si la vieron, ¿no? Yo no la vi. Creo que no la vi. Tienen que verla. Bryan Cranston, el de Breaking Bad, ¿no? Gran actuación, y por primera vez en Hollywood se ve una película donde se habla del macartismo, ¿no? Porque hasta ahora Hollywood hablaba, el macartismo eran contra los directores de izquierda o que eran acusados de izquierdistas. Aquí por primera vez aparece un Dalton Trumbo que dice: yo soy comunista y fui atacado, ¿no? Entonces va contando toda su versión, lo cual es sorprendente para los esquemas de Hollywood. Como ven, estamos hablando de todo un poco aquí con Alan Smith y Lori Lomask. Estamos hablando de Pérez Galdós, ahora estábamos hablando de los brigadistas internacionales, los que participaron en la guerra civil. No, es un detalle, Alan, que siempre se habla de España, sobre la guerra civil, eso que fue tan terrible, ¿no? Pero es importante saber que guerras civiles durante todo el siglo XIX, los españoles se mataban constantemente en guerras civiles. Esa fue como el colofón o el final sangriento de un proceso. No digo que sea exactamente igual, porque ahí estuvo el nazifascismo, pero en España hubo 7 guerras civiles desde la guerra contra Napoleón, que se puede considerar casi una guerra civil, porque muchos españoles estaban a favor de Napoleón, los afrancesados, hasta la de 1936. Era un estado de guerra continuo, que hubo una pausa que se llama la Restauración, ¿no? Una pausa a partir de 1875 que terminó, podríamos decir, en el 36, ¿no? Pero fuera de ese momento, esa terrible matanza. Estaba pensando en relación con Vallejo y Galdós, de precisamente lo que hablábamos del cometido, digamos, social, uno, ¿no? Y otro, psicológico. O sea, ¿qué hace el arte literario? Representa una sociedad, se habla a un grupo, representa además, o quizás por lo contrario, la conciencia de un individuo y se entra en un discurso moral, ¿no? Pero desde luego es arte.
Y hay una conversación en los estudios galdosianos que también está muy vigente en los estudios vallejianos, y es literatura con una impronta ideológica política, es literatura, es arte literario para cambiar el mundo. Entonces es o también es arte que produce belleza, que conmueve otros ámbitos de la conciencia La humana. pregunta, en su momento se habló de si el arte podía cambiar el mundo, ¿no? Y frente a eso era la otra de el arte es un fin en sí mismo, de belleza por belleza. Efectivamente, ¿no? Y serían las dos, digamos, los dos que tironean la literatura, por decir algo. No hay ninguna pura, digamos. Pero digo, nosotros, por lo menos yo estoy bastante quemado de en su momento lo llamó la literatura comprometida, ¿no? La literatura al servicio de una idea, donde hay los buenos por un lado y los malos por el otro. Generalmente los malos son los del sistema, en fin, toda esa historia. El propio Vallejo tiene una novela que a mí no me gustó nada, que se llama Tungsteno, donde también está el que es obrero, el que es campesino es bueno y los que no son malos, es decir, esa cuestión maniquea, porque es ahí está un aparato literario al servicio de una idea. Sí, pues yo creo que Vallejo siempre evitaba el paradigma, que a él no le gustaba seguir una meta, seguir ninguna estructura formulaica, que se ve mucho más, creo que él lograba esto en su poesía, pero curiosamente en su teatro y en su narrativa, que no conseguía, que se quedaba un poco atrapado, todavía estaba en proceso de experimentar con esas formas literarias, que efectivamente tuvo mucho más éxito en su poesía que en su narrativa y en su teatro. Lori Lomas va a hablar en este encuentro de César Vallejo, siempre que está en el Centro Cultural de España, vas a hablar sobre teatro. Me quedan 3 minutos para despedirlos, pero me gustaría hablar, pero claro, es en muy poco tiempo, del teatro de Vallejo. Estuvimos hablando con Kishimoto y él me decía que las obras de teatro de Vallejo son de repente con 400 actores para 20.000 personas de público, con 3 niveles de un teatro al aire libre, o sea, que no existe, digamos. ¿Eran así todas las obras? No. No, que el teatro de Vallejo consiste en muchas obras inacabadas, que nunca de ellas se puso en escena en vida del autor. Pero dice que hasta ahora tampoco nunca se representó ninguna muy íntegramente. Pocas veces, Siempre muy pocas producciones, que están inacabadas, que muchas son bosquejos de obras o apuntes para otras obras o ideas o pero ideas tenía críticas. Obras terminadas, sí. Un par, sí. ¿Y esas que como tiene terminadas? 5 o 6 obras terminadas. ¿Y esas 5 o 6? Que son, bueno, para mí son interesantes, lo que voy a hablar mañana, para mí son muy interesantes en cuanto a la presencia física de los actores. Creo que Vallejo vio en el teatro la oportunidad de representar el cuerpo y el lenguaje corporal. Y ahí se esforzó para trabajar ese lenguaje. Y en esas 5 o 6, digamos, ¿todas son con 400 actores? No. No, mucho menos. Esa es una sola que es Pachú, no sé cómo se llama. Es que la piedra cansada, exacto, creo que estaba hablando de esta, que sí, hay como un corro de muchos cuerpos, muchas personas, muchos actores. Del héroe colectivo, esa idea, digamos, de la revolución soviética, ¿no? Pues esa obra trata de un pueblo indígena y la colectividad, la voz colectiva de ese pueblo, es que sí, son como 200 actores que forman parte de un corro. Pero otras obras como Moscú contra Moscú, de la que voy a hablar, consta de 15 personajes. Normal, es una obra casi realista o naturalista. Bueno, así que mañana, ¿y a qué hora vas a hablar de eso? Yo hablo a las 17 horas, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos a estar con Lori Lomas, así que si quieren escucharla, quieren oírla. Alan, ¿vos ya hablaste? No, Alan, vas... No, yo creo que también hablo mañana, sí. Hablas a las mañana. 7, ¿no? A las 7. Justo después de... Sí. Perfecto, entonces viene así, primero Lori y después van a ir Alan. ¿Y de qué vas a hablar vos, Alan? Se titula Matar y morir, en España aparta de mí este cáliz. Es tremendo poemario, ¿verdad? ¿no? Sí, extraordinario poemario. Hay un par de versos, 2, en los que se oye la voz del sujeto poético, de la voz poética, que ordena
al personaje del poema y quizás al lector del poema a matar. Matad, dice. Y eso me pareció terrible y me provocó pues una reflexión, y sobre eso voy a hablar. En un poeta, como que reitero que siempre estaba consciente, digamos, me da la impresión por las cartas, esa impresión por lo menos de que la vida es injusta, de que se va a terminar, de que vamos a morir, digamos, y por eso yo digo... Pablo, ¿me perdonas? Sí. Es que al comienzo hablaste y dijiste... el verso, sí, tanto amor verso, y no poder hacer nada. Pero en ese poema termina con el héroe muerto poniéndose de pie. Exacto. Y volviendo a la vida. Y es por el amor, por los millones, porque todos los seres del mundo es decir, le rodean. Todos los seres del mundo, todos los seres del planeta lo rodearon, entonces el cadáver... ¿Qué es lo que puede con la muerte? Se incorporó lentamente, abrazó al primer hombre. Exacto. Echóse a andar. ¿Qué es lo que pudo con la muerte? El amor. Bueno, en ese sentido, en ese sentido Vallejo apostó al amor también. Sí. Digo, pero ¿y qué hay de ese poema? Y te lo pregunto así, Alan, porque alguien lo mencionó también, yo no sé quién ahora, de la idea, como una idea cristiana, o porque ahí se habla como una especie de resurrección. Todo el poema, Masa se llama el poema, aparte los uruguayos los conocemos de memoria, porque uno de los grandes cantautores uruguayos le puso música, y con una voz extraordinaria. Daniel Biglietti lo tienen que oír. Sí, bueno, sin duda alguna se basa en la historia evangélica, las dos historias, ¿no? En la historia de Jesús que resucita y en el ensayo para la historia de Jesús en el Evangelio, que hay un ensayo que es Lázaro. Sí, la que prefigura prefigura la resurrección de Jesús, ¿no? Que resucita de la muerte. De la muerte, pero incluso se resucita, aparecen con mal olor, incluso, ¿no? Está podrido. Y resucita, ¿no? Sí. Ahí está, resucita. Entonces sí, esa es, digamos, la pauta, la historia que resuena y que Vallejo dice y vuelve a decir. Muy bien, yo quiero interrumpir, los voy a pedir por favor para interrumpir, porque hay un poeta que se llama Francisco Lucich, Pancho Lucich, que nos estaba escuchando desde Concepción, de allá de Chile, que nos manda un abrazo, y que incluso, por el Tahuayando, ¿te acordás que yo le dije, habla de un libro que se llamó Tahuayando, de Jorge Guzmán, un chileno, escritor y ensayista, que puso el título a un libro en base a esa palabra que no se sabe exactamente qué está tahuayando, ¿no? Es un libro del año 2000. Hay otro poema en España, Aparta de mí ese cáliz, que hay muy, muy lindos poemas, ¿no? Extraordinarios, que él habla de Pedro Rojas, viva, dice, y escribe con B larga, ¿no? Sí. Viva, escribe bien, y escribe con un dedo bien, ¿no? Vivan los compañeros. Vivan los compañeros, Pedro Rojas. Y firman. Sí, con la V del que no es letrado, ¿verdad? Claro, escribe con viva con B larga, escribe, ¿no? Con toda su inocente libertad de escritura. Y hay otro poema extraordinario que dice España, si España cae, digo, es un decir, ¿no? Id a buscarla. Salid, niños del mundo, id a buscarla. Ahí termina el libro. Ese libro lo tenía terminado ya, ¿no? Porque hay otros que dicen que Poemas Humanos no lo había llamado, no sé. No, ese libro ya él lo tenía completo y organizado, ¿no? Es el tercer libro que él en su vida organizó completamente. O sea, Los Heraldos Negros, Trilce y ese. Y solamente ese. El manuscrito estaba numerado. Hay algunas variaciones. Curiosamente, los dos últimos poemas en la edición que se publicó en el Frente de Batalla, los dos últimos poemas están en el orden inverso. El que llegó a ser el último poema del libro es el penúltimo en la primera edición. Que se llama España, aparta de mí ese cáliz, ¿no? Otra vez, digamos, el tema cristiano, digamos, ¿no? Cáliz. Aparta de mí este cáliz. Claro, efectivamente. ¿No? Sí. Brutal poema, dice: bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras.
bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Así es. Grande Vallejo, ¿no? Tremendo. Grande, ¿no? Grande. Tremendo. Alan, desde acá te pedimos de la máquina de pensar que cuando hables de eso, vas a leer algún poema también en tu ponencia, ¿o no? No, de Vallejo. no. Pero tenés que leer, no de Vallejo, leer este poema, por ejemplo. No está mal, ¿eh? Si que tú me lo podría pides. meter. lo estamos pidiendo aquí, lo estamos pidiendo. Se No- podría agregar al final de la charla. No está mal, no está una mal en lectura. las charlas leer, digamos. Algunos estaban leyendo poesías. Sí. Pedro Granado leyó, bueno, Amir Ahmed leyó poemas. Efectivamente. Corre el riesgo uno de que, claro, todo lo que diga quede empalidecido Claro. por la poderosa Mañana poesía de no voy a Vallejo. leer un poema, ¿No? algunos versos, pero estará con nosotros. En fin, los poemas resonarán en los oídos de todos. Vallejo es tan grande, decía yo, alguien que sigue siendo inexplicable, ¿no? Inextricable, Inagotable, ¿no? Inagotable, ¿no? Es un ser Sí. oleoso, espeso también a veces, ¿no? No haces pie, ¿sabes? Entras en Vallejo. no haces pie. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, a mí me acordé, una vez cuando estuve en un encuentro de Onetti, también vi que muchos críticos, y me imaginé toda la obra onetiana como un mar, ¿no? Donde cada uno proyecta su idea y la logra probar, pero es porque Claro. el mar ese es oscuro y oleoso. Sí. Gracias, Lori. Gracias, Gracias, Alan Smith. Pablo, gracias. Lomas. Sí, Pablo. Gracias por esta Un placer. charla extraordinaria, Un gran amigos. placer estar aquí con usted. Y gracias, ustedes. bueno, y con todos los que estamos escuchando ahora, que nos están escuchando, y reitero, para escuchar a Lori Lomas hablar mañana a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de España, dense una vuelta, no pasa Sí, nada. vengan, por se favor. puede ir, y bueno, y a Alan también a las 19 horas después, valdrá la pena. Gracias por estar aquí, bueno, y felicitaciones por este congreso de César Vallejo. Gracias. Extraordinario. Muchas Es gracias, un- Pablo. Y es gracias un a Andrés placer. Echevarría, que lo organiza. Gracias, Andrés Echevarría. Nuestro gran organizador, sí. Amigos, esto es todo, se terminó La Máquina de Pensar.